Nuestra tertulia política de viernes para hablar y tratar diferentes temas de actualidad con nuestros invitados, así que les vamos a dar la bienvenida. Javier Martínez, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, José Ignacio Senao. Muy buenos días. Bienvenidos a los dos. Vamos a abordar temas de actualidad y vamos con el primero porque vamos a tratar el tema de los microplásticos. ¿A qué huelen las nubes? Ya está claro, a microplástico. ABC. Nuevo descubrimiento científico. Haya microplásticos en las nubes. Europa Press. Los microplásticos influyen en la formación de nubes. Infobae. Investigadores japoneses constatan la presencia de microplásticos en las nubes. Las administraciones comienzan a tomar medidas. El Economista. Bruselas prohíbe la purpurina y los microplásticos en productos como dentríficos o detergentes. La Vanguardia. Europa prohibirá la purpurina y otros cosméticos con microplásticos. Shataka.com. La cruzada de la Unión Europea contra los microplásticos acaba de cobrarse su primera víctima, la purpurina. ¿Están influyendo los microplásticos en la generación de sequías? ¿Los estamos consumiendo? Eldiario.es. El agua potable tiene microplásticos. ¿Cómo afecta al medio ambiente? National Geographic. Los pingüinos de la Antártida también ingieren microplásticos. ¿Tiene solución este problema? ¿Cómo influye en nuestra salud? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Bueno, pues microplásticos hasta en las nubes. Es cierto que esta semana hemos oído por diferentes medios de que se prohibía la purpurina, que es un poco la noticia de lo que ha sido, pero es que en realidad hay una problemática detrás y es una de las medidas que se han llevado a cabo. Si le parece, señor Senao, comience usted. Bueno, la purpurina, y supongo que hay muchas pinturas que son plásticas. La mayoría de las que son de exteriores deben de llevar algún componente plástico. Bien, las nubes no solo llevan microplásticos, llevan muchas más cosas, insectos, llevan arena del desierto, llevan, bueno, pues todo lo que van recogiendo de las aguas, sobre todo del mar, ¿no? De la evaporación. Y yo entiendo que el plástico pues va unido a lo que es el progreso también de la humanidad, ¿no? Al plástico le debemos el mantenimiento de los alimentos. En medicina pues es algo muy importante también pues para la utilización de servicios médicos. En tecnología el plástico es que lo tenemos hasta en los coches con los airbags, con los cinturones de seguridad. Todo tiene que tener sus limitaciones en cuanto a la reutilización y a la conciencia que todos tenemos que tener en reutilizar el plástico y no verterlo de manera indiscriminada y sin ningún tipo de control, porque claro, una cuestión es que los mares estén repletos en algunas zonas inmensas, más grandes que la propia superficie de España, llena de desechos, la mayoría de ellos plásticos que perjudican la fauna, que decir, en este caso pues a los peces y que se encuentran que van consumiendo esto y luego puede transmitirse también en cadena al propio ser humano. Y para ello, pues yo lo que creo es que deberían de tomarse medidas, no de erradicar algo que puede ser, que es beneficioso, de hecho, y se ha demostrado que sirve para la humanidad de manera muy positiva, sino lo que hay que hacer es, pues como con todo, controlar qué se hace una vez que se ha utilizado el plástico y cómo se reutiliza y cómo debe de penarse el vertido ilegal, cómo debe de controlarse todo esto y qué medidas deben de adoptarse desde los gobiernos y desde la Unión Europea con incentivos como se están dando para otras cosas para que perfectamente todo esto pueda encarrilarse a través, pues bueno, ahora sabemos que la recogida de residuos va más o menos estandarizada por sectores, el cartón, el plástico, todo esto, bueno, pues aumentar esos controles y yo creo que de esta manera pues tendríamos una situación diferente. Lo que está sucediendo ahora con los pingüinos que tienen microplásticos con las nubes es quizás una política de dejación, una política ambiental no generalizada en todo el mundo, porque de nada serviría que la Unión Europea tome unas medidas si luego otras potencias como Rusia y sobre todo China pues siguen haciendo de su capa un sayo y echando al mar todo lo que les pilla a mano.
claro, todo esto tendría que ser de manera obligatoria y complicado pues para todo el mundo, de manera que fuera beneficioso para todos. ¿Erradicar el plástico solamente por esto? Bueno, lo de la purpurina, bueno, pues no lo sé. Es posible que haya que prohibirla, pero ya digo, habrá que prohibir la pintura de exteriores y habría que prohibir hasta la pintura de los coches y muchas otras cosas que tienen componentes plásticos. Aquí mismo tenemos delante este micro que seguro que tiene un montón de componentes plásticos que no podrían funcionar si no fuera precisamente por este invento de hace muchos años. Esto podría derivar... Que ha potenciado, ¿verdad?, a mejorar la vida de todos. ¿Qué sucede si llenamos el río Ebro de micrófonos de estos y lo inundamos y echamos todas las bolsas de basura y no hay un control? Pues al final, claro, ¿qué pasa? Que vamos a sucumbir ante nuestros propios desperdicios, que es lo que el ser humano yo creo que tiene que regular de manera sensata y de manera seria. Quizá lo que habría que plantear es por qué seguimos fabricando plástico, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema aparte. Señor Martínez. Bueno, yo, mira, precisamente hace yo creo que 2 o 3 meses cogí una crema exfoliante que tenía mi hija en el baño y resulta que esa crema exfoliante, que es una crema que se da en la cara, ¿no? Para exfoliarla, era para la cara, llevaba microplásticos y lo pone directamente. O sea, crema exfoliante con microplásticos. La verdad es que me pareció un poco sorprendente, ¿no? En aquel momento, porque dije, un producto que te das en la cara, que te lo restriegas y que te están diciendo que para exfoliar utiliza directamente microplásticos, ¿no? Digo, que esto qué normativa cumple y ya está por cuestiones de salud, ¿no? En el fondo te lo estás aplicando, literalmente lo pone, ¿eh? Sí. Por lo tanto, yo creo que los microplásticos sí que están presentes en muchos, han estado, o es una tecnología que se ha desarrollado, no solo la de producción de plásticos, sino también la de vamos a decir, la de introducir los microplásticos para otras utilidades, que se ha incrementado en los últimos años. Ahora, dicho esto, yo creo que ante una noticia llamativa lo que se ha producido pues es algo así como una reacción llamativa. Es decir, hay microplásticos en las nubes y prohibimos la purpurina. Pues bueno, me parece muy bien, queda muy bien, ¿no? Sí. Pero en el fondo no creo que ese sea el fondo, o sea, no creo que ese sea lo verdaderamente importante. Lo primero se atiende a la parte científica. Como ha dicho el señor Senado, obviamente en las nubes hay muchísimo tipo de materiales. Tienes desde el polvo, el fitoplancton directamente que sube, que por condensación pues se eleva a las nubes del mar. Tienes de lo que más hay, o que yo creo que tiene mucha más afección que todos los microplásticos que nosotros podamos producir, que es la ceniza volcánica. Una sola erupción de un volcán potente, va a producir muchísimas más partículas que van a provocar más condensación que todos los microplásticos que en este momento nosotros pudiéramos producir, ¿no? Y se liberasen de forma que terminaran subiendo al cielo, vamos a decir así, por condensación. Es decir, hay muchos elementos en grandes cantidades, en unas cantidades inmensas en las nubes, que lo que hacen precisamente es permitir que se produzca la lluvia. Porque aquí no nos equivoquemos, o sea, el microplástico no es más que uno de esos elementos alrededor del cual se produce la condensación, como se produce en el cristal de un coche. Esa condensación cada vez es más grande y como tú lo ves en el cristal al final, termina deslizando una gota, pues aquí lo que pasa es que cae. Es decir, son elementos que son necesarios. Bueno, ha habido unos científicos japoneses que han subido a los picos más altos del mundo y han visto que había microplásticos en esos picos y que por tanto venían por condensación. Con todos mis respetos, noticia llamativa. Eso era bastante probable. Lo que nos han dicho es, y yo como vengo, me ha gustado la ciencia de siempre, lo que nos han dicho es la densidad, ¿no?, de los microplásticos que han encontrado en esas cumbres, ¿no? Por lo tanto, por repetir, es más bien una cuestión, yo creo que de noticia llamativa. Sí que es cierto que aquí, y me acuerdo que el otro día estaba en un acto sobre sostenibilidad, sí que es cierto que a la hora de abordar políticas para la sostenibilidad, ¿no?, para el cuidado del medio ambiente, todos pensamos muchas veces en los grandes cambios. Es decir, pues ahora, por ejemplo, tienes que decir que no vas a producir energía con carbón. Eso es un gran cambio, ¿no?, que lleva, pues al fin y al cabo, un montón de medidas y un impacto importante, tanto, vamos a decirlo así, en una cuestión que es clave para la sostenibilidad, como son las emisiones, como para incluso las afecciones al territorio. Pero también puedes ir implantando otras medidas más pequeñas, ¿no?, que parece que no tienen tanto impacto, pero que también son y pueden ser importantes y que creo que deben de realizarse porque todo suma. Pues mira, hoy la Unión Europea ha tomado ha prohibido la purpurina. Ahí tienes una de las pequeñas también, pero vuelvo a repetir, yo creo que más como una especie de pequeña acción llamativa, como respuesta a una noticia más llamativa todavía. Sí, incluso se puede avanzar más en la fabricación de plásticos más degradables, ¿no?, que de hecho yo creo que ya se están empezando a hacer, ¿no? Ya vemos en algunos centros comerciales donde hay unos productos intermedio de papel plástico que se degradan con la humedad y se disuelven realmente, no dejando esos residuos que son los que pueden provocar
pues un perjuicio para la sostenibilidad de la tierra, ¿no? Pero bueno, yo creo que la noticia en principio es más exagerada, a mi juicio, ¿no?, de lo que realmente puede pasar. En el mar se están haciendo vertidos ilegales de todo tipo, y esto hay que regularlo. No puede ser que cualquier barco con cualquier bandera llegue a donde sea y deje allí toda la carga y se marche, porque luego te encuentras flotando no solo plásticos, hay muchas más cosas, y otras que no flotan, que son peor todavía. Esas van al fondo. Es que puede haber hasta residuos nucleares, y de hecho los hay, ¿eh? De hecho los hay, los ha habido con vertidos totalmente incontrolados e irregulares. Bueno, es una conciencia que tenemos que adoptar entre todos, y por esto no renunciar, ya digo, a que es que el plástico hoy por hoy es necesario hasta para guardar los alimentos. Este film que hay en casa, que a veces lo cogemos, nos cortamos con el cartón, que corta mucho, para cortarlo y envolver cualquier tipo de, preservar a cualquier tipo de alimento, que se preserva mucho más tiempo y que puede ser un ahorro también para la vida cotidiana. Que si no tuviera esa protección que antiguamente, bueno, estaba también el papel albal, que también tiene sus contraindicaciones, es decir, que todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes si luego no se adecúan los residuos a la responsabilidad que cada ayuntamiento, primero que cada ciudadano, y después cada institución, empezando por los ayuntamientos. Unos tienen medios y otros no los tienen, pero bueno, para eso están otras instituciones como diputaciones provinciales o mancomunidades, o en este caso las comarcas, en el caso de Aragón, pues para sujetar todo esto, y es una cadena. Ahora, nada hacemos si en Aragón somos muy escrupulosos con el cumplimiento de estas normas, y luego nos encontramos, pues que ya digo, cualquier provincia de China se te vaya con un barco a echarte donde sea todo lo que les sobra, y les sobran muchas cosas que no saben qué hacer con ellas. Fíjese, hay países como Alemania, por ejemplo, que imparten cursos ciudadanos para saber reciclar el plástico con diferentes contenedores y multan. O sea, es tu vecino si te ve tirar plástico en un contenedor de plástico que no se adecua a lo que estás tirando, ¿no? Pero es que en realidad yo creo que también muchas veces son eso es lo que decíamos, ¿no? Pequeñas acciones que luego cuando se producen millones de veces pues generan un impacto terrible, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, en el tema del plástico, podemos avanzar. A mí hay otra cosa que me ha parecido siempre muy curiosa. Vas al supermercado y resulta que ahora, bueno, pues hemos tendido a no utilizar, te cobran la bolsa de plástico con la intención de que tú consumas menos bolsas de plástico y bajes con las tuyas, ¿no? Y por lo tanto haya menos desechos. Pues a mí me lo vas a perdonar, pero yo cada día, cuando terminamos de comer y de cenar, cada día la bolsa de basura está más llena de plástico. Tiene más plástico todavía, porque la forma de envasar y el cómo consumimos lo que está haciendo es que yo no me llevo una bolsa cada vez que hago la compra, pero cada día cuando consumo produzco el doble de plástico de los envases de aquello que estoy consumiendo por la forma que tengo de consumir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría que ser un poco más serios con estas cosas, no hacer cosas tan llamativas, como ahora en los supermercados no dan bolsas, no, ahora te dan 400 paquetes que llevan más plástico todavía, ¿no? Cuando te vas con el carro lleno. Y lo que habría que hacer es implantar, bueno, pues medidas, y yo creo que también pues una educación de la sociedad y el entender, ¿no? Pues bueno, que probablemente sobre esto podamos tener impacto, porque es cierto, y esto es una cosa que yo he dicho siempre, esto en la política, todo el mundo busca grandes cambios sin entender que tú mismo, como ciudadano, puedes provocar cambios enormes por el hecho de que millones de nosotros hagamos algo una sola vez y lo hagamos un poquito mejor, ¿no? En este caso, pues bueno, yo creo que podríamos hacerlo con el reciclaje. Si todos nos ocupáramos de ese reciclaje, eso multiplicado por millones, el impacto es enorme, ¿no? Mucho más que el que no te den la bolsa en el supermercado. Con respecto a lo que acaba de decir del supermercado, a mí una vez me dijeron, intenta hacer una compra en el supermercado sin comprar plásticos. Es imposible. No se puede. Bueno, pues les parece, vamos a hacer cambio de tema, porque ayer tuvimos, podríamos calificarlo así, como un tenso encuentro entre la presidenta de las Cortes de aquí de Aragón, la ministra Irene Montero, y lo vamos a ver primero en estas imágenes. Tenso recibimiento a la ministra Montero en visita a las Cortes de Aragón. Infolibre. Encantada de defender los derechos feministas, Irene Montero planta cara a la presidenta ultra de las Cortes de Aragón. El País. Tensión en Aragón. La presidenta de las Cortes, de Vox, saluda a Irene Montero pero no le da la mano. La Vanguardia. Tenso encuentro entre Irene Montero y la presidenta de las Cortes de Aragón. ABC. Marta Fernández, que dijo que Irene Montero solo se arrodilla para medrar, le niega ahora el saludo. ¿Es una falta de respeto institucional como algunos opinan?
La falta de respeto de la presidenta de las Cortes de Aragón hacia Irene Montero y su equipo enciende a los tuiteros. ¡Qué maleducada! ¿O es un ejercicio de coherencia como opinan otros? Lo analizamos con nuestros invitados. Bueno, pues a ver, realmente es un problema que ellas tienen de hace días, ¿no? Podríamos calificarlo así, para la gente que no lo sepa. No sé si nos puede poner alguno de ustedes un poco en situación. Si le parece, señor Senao, ¿qué ha pasado entre ambas? Sí. Bueno, las circunstancias de la vida a veces no se pueden aplicar idénticamente a lo que es la vida pública. Hombre, yo algunas veces me puedo encontrar en la entrada de un edificio una persona con la que no subiría en el ascensor y me tengo que esperar al siguiente y me espero, no pasa nada. O a la inversa lo pueden hacer conmigo. Pero claro, estamos hablando de una relación institucional. Y en esa relación institucional lo primero que hay que tratar de procurar que estas cosas no sucedan o que no lleguen al extremo que han llegado. Aquí hay que matizar varias cuestiones. A mi juicio, a ver, la ministra que es de mayor rango es la que debe de saludar. Entiendo que debe saludar primero. Además lo hablábamos antes de entrar aquí al programa. Bueno, también la actitud de la presidenta de las Cortes, que para mí es una actitud más novel, porque es más nueva en el cargo, pues tiene las manos en la espalda. Considero, por un lado, que han demostrado suficientemente que las personas que pertenecen al partido de Podemos no practican, diríamos, las prácticas en este caso, del árbitro de la elegancia de Petronio, no son prácticas de Petronio porque no se caracterizan precisamente por esa afabilidad, sino todo lo contrario. Lo cual no excluye de que, ya digo, en una relación institucional, pues yo que he tenido esas responsabilidades, si no me da la mano la doy y ya está, y evitamos el proceso. ¿Que hay una provocación previa? La hay porque, claro, viene a decirle cosas que justamente es lo que más le va a herir a la presidenta de las Cortes. Es decir, en el primer pronunciamiento hay una provocación clara al conflicto. Lo que pasa es que no hay que entrar al trapo con estas personas que sabes que te van a provocar, porque van a ello. Yo es que ya digo, los hemos padecido aquí en algunas instituciones con lo que puede considerarse más sagrado de la representación del Ayuntamiento de Zaragoza, que es un símbolo, las bandas que representan al concejal atadas a la cabeza como si fueran piratas del Caribe. Pues esto sucedió aquí en Zaragoza ante el asombro de muchos de nosotros, ¿no? Bueno, pues estas cosas estamos acostumbrados y yo creo que se ha llevado un poco más allá de lo que debería de haberse llevado. Ya digo, Podemos no son gente, a mi juicio, que sean demasiado coherentes y que tengan una excelente exquisitez a la hora de tratar a según quiénes, sino son de su clan. Y en este caso yo entiendo que la presidenta de las Cortes, que va a aprender con este tema, pues como es más novel, seguro que ella lo va a hacer bien, y en esa relación institucional, pues aunque no te caigan muy bien, les vas a saludar y punto. Si luego tienes que decir algo, se lo dices en un apartado, y es mejor evitar estas cosas. Ya está. Señor Martínez. No estoy tan de acuerdo. Creo que Marta estuvo en su sitio. Creo que la presidenta de las Cortes estuvo en su sitio. Lo primero, esta ministra viene a Aragón y yo creo que comete un acto que es de insolencia absoluta. De insolencia absoluta. Tú ante una presidenta de las Cortes de Aragón no puedes ir con comentarios de ese tipo, bajo ningún concepto. Lo segundo es que fue provocativo. Y creo que la presidenta de las Cortes de Aragón, en este caso Marta Fernández, se comportó perfectamente, no saltando y respondiendo a lo que acaba de pasar en ese momento. Y luego yo creo que además esta situación demuestra la calaña de esta ministra y de todos los que le acompañan. Y te voy a decir por qué. Porque ni tan siquiera conoce qué significa la presidencia de las Cortes de Aragón. No sabe lo que significa la presidencia de las Cortes de Aragón ni qué tenía delante, que era a la presidenta de las Cortes de Aragón, que es la máxima autoridad que en este momento tenemos de representación en ese lugar. Y lo digo por lo siguiente, no debe saber esta señora, tanto que presume, esta ministra de este partido tan querido, no debe saber que la presidenta de las Cortes de Aragón, en el momento en que es presidenta de las Cortes de Aragón, lo primero de lo que tiene que prescindir es de su afiliación política. Dígame si es así o no es así, señor Senao. La presidenta de las Cortes de Aragón deja de ser de Vox, deja de ser del Partido Socialista, deja de ser del Partido Popular o de Podemos, y se convierte en una de las representantes de la sociedad aragonesa. Luego, cuando esta ministra
lo que hace es lo que hizo ayer. Lo que hizo fue insultar absolutamente a todos los aragoneses, que son los que han elegido que Marta Fernández sea la presidenta. Esto yo me acuerdo que lo aprendí precisamente, fíjate, de una presidenta de las Cortes de Aragón, que era Violeta Barba de Podemos. Me acuerdo que en comentarios, yo era diputado en aquel momento, y me dije, bueno, Violeta, ¿cómo es este puesto? Y dice, bueno, pues yo a partir de ahora sé que no puedo tomar decisiones, ni puedo opinar, ¿no? Porque al fin y al cabo estoy dirigiendo, vamos a ver así, el organismo, claro, donde están representadas todas las fuerzas políticas en las Cortes de Aragón, no puedo tomar ninguna decisión que venga condicionada por el hecho de que yo soy de Podemos, porque soy la presidenta de las Cortes de Aragón, o el presidente Sada, hasta antes de que fue el presidente de las Cortes de Aragón, hasta antes de Marta Fernández, que tomaba decisiones en función de lo que era mejor para esa institución y para su funcionamiento. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esto demuestra la calaña de esta ministra. Esto demuestra el nivel de esta ministra, que no sabe a quién tiene delante. No puedes ir a la presidenta de las Cortes de Aragón, no puedes ir a la representante de todos los aragoneses y a la que dirige el máximo organismo en este momento político y público de la comunidad autónoma y decirle cosas sobre el aborto. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero de qué vas? Tú además, y si me enciendo ya diría tú, que lo que has hecho es provocar que a lo mejor hay una mujer que ha tenido que abortar porque ha sido violada, has puesto en la calle antes al violador. ¿De esta señora estamos hablando? Yo lo que creo es que esta señora debe dedicarse a trabajar más y a ser menos insolente para tratar de salir en los periódicos y de salir en los telediarios. Creo que nos iría a todos muchísimo mejor. Lo siento, pero tenía que decirlo. Perdonen un momento, les añado, quizás deberíamos hablar de un acto de educación, ¿no? Porque al final pues eran dos personas en un acto público que se iban a saludar. Es falta de respeto, ¿eh? Es que estás delante de lo que estás. A ver, pero vamos a ver, si es que esta ministra que le quedan dos telediarios, porque le quedan dos telediarios, viene a provocar. Ministra en funciones, estamos hablando. Ministra en funciones, y que además pase lo que pase, yo veo que esta señora, que ha sido la que ha protagonizado que los violadores salgan a la calle con esa infame ley que provocó y que además apoyó hasta el último instante y que incluso se negó a reformarla, pues bueno, le quedan 3 telediarios. ¿A qué viene? Pues donde va a propiciar un protagonismo que no le corresponde, montando líos y provocando que haya enfrentamientos. Entonces, bueno, yo lo encuadro dentro de las características que, a ver, la presidenta de las Cortes de Aragón, que yo la conozco, es una persona que va a ejercer efectivamente representándonos a todos los aragoneses, que lo va a hacer bien, y esta mujer ha venido a provocar y a darse importancia porque ella está ansiando volver a ser elegida nuevamente ministra de lo mismo, además, donde ha demostrado su incapacidad total para desarrollar esto y cualquier cosa. Yo creo que esta ministra sería capaz de quebrar una administración de loterías en la Puerta del Sol, que es difícil. Bueno, pues yo creo que su capacidad llegaría a esto. Entonces, claro, viene aquí a provocar, y viene a provocar ante la institución que representa a todos los aragoneses, y viene pues a montar el lío. Yo por eso digo que yo a lo mejor no hubiera entrado en ese, porque ya me conozco a estas personas, y no hubiera entrado en esa provocación, porque a lo mejor es lo que quiere, sino que yo hubiera hecho luego las declaraciones pertinentes y la hubiera puesto, pero lo hubiera puesto bien, ¿no?, en su sitio. Pero bueno, esto es así, y ¿qué vamos a hacer? Afortunadamente de estas personas cada vez quedan menos, y esperemos que queden muchas menos en el futuro. Pero esta señora vino aquí a provocar, y vino a provocar como va a todos los sitios donde va. Y además a darse a entender, porque sabe que ahora está ya fuera del círculo, fuera de su círculo histórico, que han ido propiciando, dando vueltas a sus círculos, y sabe que está fuera de la circulación, porque quien le protegía ya no le va a poder proteger porque también está fuera. En consecuencia, yo creo que la cuña de su propio árbol va a ser la peor, porque Yolanda Díaz va a ser la que ya se la ha prácticamente cargado, entre comillas, si se me permite la expresión, y la que le va a dar la puntilla de aquí al futuro. Ojalá no, me entiendo en el sentido de que no tenga que formar gobierno y que bueno, pues no sé si hoy tendremos sorpresas o no, pero yo creo que en todo caso puede haber una segunda oportunidad en otras elecciones, pero esta señora no creo que vuelva a Aragón en calidad de ministra de nada. Hay una cosa que sí que es cierta. Yo he sido compañero de Marta en la Comisión de Economía durante 4 años, y yo te puedo asegurar que Marta tiene unas convicciones y tiene unas ideas que las tiene perfectamente asumidas y no le importa el transmitirlas. Pero también te digo que Marta es de las que respeta las ideas de los demás. Eso lo tiene meridianamente claro. Lo que pasa es que aquí llegan, pues bueno, vuelvo a repetir, ministras, que no se sabe muy bien cómo llegan ministras de esta calaña, pues que lo que hacen obviamente es no entender que también tienes que respetar las opiniones de las demás, y lo que no puedes hacer es una demostración de este tipo tan insolente y tan provocativa por el hecho de que alguien tenga una opinión diferente a la tuya. Pero vamos a ver, ¿esto qué es? Con todos mis respetos. Yo es que lo siento, pero es que creo que en política este tipo de persona,
con todos mis respetos, no debería de estar. Y ¿no? no digamos... Me ha hecho gracia la cara de Fernando Beltrán, eso lo he visto, la cara de Fernando Beltrán, se lo considera una persona correcta, que luego le da la mano a la ministra como diciendo, esto que has hecho, o sea, y es del partido, o sea, no tiene una ideología muy alejada, ¿no?, de la que puede tener, bueno, participan del Partido Socialista y Partido Comunista, pero Fernando Beltrán, por ejemplo, la cara que pone lo deja brillante, vete clara, o sea, que acabas de hacer el delegado. ¿No? Si es que la comitiva que lleva la tal... Y la forma en que se acerca Rodríguez Pan, o como se llame... Es que eso no es es que la política no es esto. También, bueno, pues que con todos mis respetos. Todos los líos que ha montado, todas las declaraciones que ha hecho, todo lo que ha ido contra todo el mundo. Y si no se va a Nueva York a pasárselo bien. Sí, esto es a costa de estamos hablando de quién estamos hablando, con todos mis respetos. Lo siento, para mí es mucho más importante la presidenta de las Cortes de Aragón, sea quien sea y sea del partido que sea, con las ideas que quiera. Bueno, esto seguramente se quedará en un acto anecdótico como ocurre en otras ocasiones. Vamos a ir a hablar de otro tema que a los ciudadanos nos importa cada vez más, porque estamos viendo un incremento en la cesta de la compra, que la hemos citado hace un rato hablando de plásticos, y es de la subida de precios. La cesta de la compra, como los microplásticos, sube hasta las nubes. Libre mercado. La inflación no da tregua y encadena 3 meses consecutivos al alza. El País. La inflación repunta hasta el 3,5% en septiembre. Eldiario.es. La inflación sube en septiembre casi 1 punto hasta el 3,5%. ¿Quiénes son los culpables de esta subida? El Comercio. La inflación escala al 3,5% por la luz y los combustibles con la incertidumbre de las ayudas. El Periódico. La subida de la luz y la gasolina dispara el IPC de septiembre. ¿Cómo van a hacer frente las familias a esta escalada de precios? ¿Puede el gobierno tomar alguna medida? 20 minutos. Calviño no descarta prorrogar ayudas para contener la inflación. ¿Será suficiente? Lo analizamos con nuestros invitados. Bueno, subida de precios que estamos viendo continuamente. Yo les podría decir el aceite, ¿no? ¿Qué precios están? Los carburantes, que parece que nos hemos olvidado de que la gasolina sigue subiendo. La inflación en general. ¿Se le parece, señor Senao? Es que está todo el mundo de acuerdo. Hemos visto todas las cabeceras de todos los medios de comunicación escrito que están de acuerdo que esto es insoportable. La inflación está por las nubes, como se decía en el primer punto que hemos debatido. Y todo el mundo está de acuerdo, menos el gobierno, porque yo también he escuchado a la vicepresidenta primera del gobierno, la señora que lleva la economía, la señora Calviño, decir que ha descendido la inflación 3 décimas. 3 décimas, claro, la subyacente, tal. Bueno, realmente es insoportable. Yo voy a comprar, vamos, yo es que en mi casa nos repartimos funciones y estas cosas de las naranjas, la leche, el aceite, que son cosas que vas con el coche, las cargas, me toca a mí. Y yo veo cómo es que 1 kilo de naranjas de hace año y poco ahora es que ha duplicado su precio. Las verduras, las hortalizas están imposibles. Ya no hablamos de la carne y del pescado, que eso ya entiendo un poco menos y esto se lo dejo ya a mi esposa, que es la que entiende más. Pero hay productos básicos que están a unos precios verdaderamente tremendos, ¿no? La gente... Todos tenemos que ir. Antes con un billete de 50 comprabas algo y ahora con un billete de 50 te dan las gracias y no te dan vueltas, ¿no? Y compras 4 cosas. Por lo tanto, el problema es acuciante y en esto sí que debería hablar el gobierno de funciones, plantear alguna medida, que yo no veo medidas, las medidas que se han planteado. Yo creo que no han surtido ningún efecto. Esto del tema del gas, de hacer lo que han hecho, que ahora lo van a tener que quitar, que lo estamos pagando entre todos de manera tapándolo a todo el mundo, pero en nuestro recibo de luz tenemos el tema del tope del gas, que lo pagamos en nuestro recibo. Hombre, pues háganse las cosas claras, hay que subvencionar. Algunos recibos se subvencionen, pero lo que nos tengamos que pagar todos y encima digan que gracias a lo que ha hecho el gobierno esto se resuelve. Tenemos un problema mayor. Y es que falta el último trimestre del año, y en este último trimestre del año, históricamente los últimos trimestres es cuando la inflación puede pegar una subida importante, o sea que de aquí a diciembre nos vamos a plantar probablemente por encima del 5%, o si no es el 6%, lo cual es una barbaridad porque vas a echar gasolina, vas a echar gasoil, y antes el contador no llegaba nunca a 100 euros. Pero es que ahora pasa y vas con el depósito sin vaciar, con un poco de... Entonces
tremendo, ¿no? Todo te está costando muchísimo más. Los ingresos, la mayor parte de la gente pues los está teniendo muy similares o muy parecidos, donde hubo años en los que todo estuvo estabilizado y estancado, y aquí nadie pone medidas para que esto no suceda, con lo cual a mí me preocupa porque los índices de pobreza, el ámbito del índice de pobreza está aumentando exponencialmente en España, y ahora nadie dice nada. Yo me acuerdo que de esto se hacían estadísticas cuando gobernaba el Partido Popular en España, pero ahora nadie habla de esto. Ahora parece ser que todos nadamos en la abundancia, y claro, como la señora Calviño va a comprar un supermercado que debe tener no sé de dónde, al lado de su casa, que le deben de regalar los artículos básicos, porque dice que todo ha bajado. Es que lo dijo en una comparecencia en las Cortes. Pero no, yo no noto nada. Dice, bueno, notarás nada porque no lo pagarás, o no sé, o irá alguien a hacerlo por ti. Si esto es serio, si todos vemos lo que está pasando con los básicos alimentos básicos, ya hablamos, leche, aceite, el pan, es decir, todo ha duplicado su precio, y esto, si vamos por este camino, pues al final el dinero no vale nada. Y si el dinero no vale nada, pues ojo, porque así empezaron en Argentina. Señor Martínez. Creo que se están produciendo varios fenómenos, ¿no? Esto de la inflación, yo creo que ni el Banco Central Europeo, lo dijeron hace poco, tiene claro exactamente cuál es el motivo por el cual se está produciendo esta subida de la inflación en toda Europa. Bueno, es en todo el mundo realmente, excepto en China, que casi es más problemático el que no tenga inflación, pero vamos. Aquí en España, obviamente, somos parte de Europa, y yo creo que es donde nos tenemos que asemejar, ¿no? Y vamos por detrás de Europa, ¿eh? Es decir, que la inflación en Europa era mucho mayor que la que se producía en España, bueno, pues por algunas medidas que se introdujeron. Pero yo creo que el problema es que realmente todavía queda margen, y se producen determinadas dinámicas en economía que provocan que exista margen para que los precios sigan subiendo, porque seguirán subiendo mientras haya margen. Esto es economía pura y dura y libre mercado, que es en el cual nos estamos desenvolviendo. La cuestión es qué está provocando ese margen. ¿Por qué pueden seguir subiendo los precios? Una de las causas a las que se ha achacado era los ahorros que se produjeron durante la pandemia, que fueron ingentes. Estamos hablando de que todo el mundo siguió cobrando y estuvo casi un año sin consumir. Con lo cual, pues tú puedes ir trasladando eso en porcentajes a lo largo de los años, o ir haciendo un descenso más o menos suave, y ese dinero podría volver a salir al mercado, y por lo tanto, si tiene que volver a salir al mercado, que los precios vayan subiendo. A mí hay otro tipo de cuestiones que me empiezan a preocupar, y me gustaría, no he encontrado análisis, pero me gustaría encontrar, ¿no? Y es el hecho de que, por ejemplo, las subidas de tipos de interés no solo provocan que las hipotecas tengas que pagar más intereses y por lo tanto tengas menos dinero. Y es que además lo que provoca en la población es una pérdida de solicitudes de financiación. Es decir, la gente deja de comprar cosas financiadas. Cosas que son, bueno, pues vamos a decir, de importes mucho mayores, ¿no? Desde un coche, pongamos por eso, a una moto, a un equipo para casa, o vamos a decir, una televisión para casa. Como tú no estás pidiendo esa financiación y comprometiendo al mes ese dinero para pagar la cuota, ¿qué sucede? Que tienes más margen para que suba el aceite, porque puedes pagar ese dinero que antes destinabas a la compra de un coche nuevo, o a la de la moto, o a la de la televisión, pues resulta que ahora lo puedes destinar a pagar un poquito más por el aceite. Es decir, se están produciendo una serie de dinámicas en economía que lo que provocan es que haya margen para que suban los precios. ¿Qué es lo que sucede? Que, como casi siempre en economía, cuando se producen procesos de ajuste de este tipo, los que más pagan normalmente son los más vulnerables. Y es así. Y yo creo que uno de los mayores problemas, a mí, yo he estado muchísimos años trabajando con cuestiones de tecnología, ¿no? Y hay una cuestión que me parece sorprendente, ¿no? Y es el hecho de que no podamos crear políticas que distribuyan las ayudas de forma equitativa. Quiero decir, en este momento yo creo que hay una entidad que es todopoderosa, se llama Hacienda. Hacienda tiene información que yo creo que nosotros ni nos imaginamos. Hacienda tiene los perfiles de absolutamente todos. Y yo creo que a través de esa información y a través de esos cruces de datos sí que se podrían establecer políticas redistributivas que lo que hicieran fuera ayudar a aquellos que estas dinámicas les producen situaciones de pobreza, de llevarte al límite, que no hace falta llegar a ser pobre, te pueden llevar al límite en muchas ocasiones y pueden provocar situaciones drásticas, ¿no? Situaciones muy traumáticas. En este momento me gustaría saber cuántos problemas de pago de hipoteca hay, porque a lo mejor comparado con 2008 en este momento empezamos a encontrarnos con situaciones problemáticas. Por lo tanto, yo lo que creo es que lo que habría que hacer es intentar de una vez por todas implantar políticas que lo que hicieran fuera ayudar a aquellos que de verdad lo necesitan, porque si no, mientras tú introduces esas ayudas estás actuando sobre el mercado, ¿vale? Y entonces lo que va a producirse es nada, porque en el fondo seguirá quedando margen. Dicho, esto de verdad ya es un poquito más extraño. Pero bueno, yo creo que todavía, por suerte o por desgracia, todavía queda margen para la subida de precios. Sí, es cierto. Es que redistribuir las ayudas de manera justa no se está haciendo.
se hacen ayudas lineales en muchos casos, luego hay otro tipo de ayudas que deberían de tener un mayor control, es decir, no puede ser que a veces te juntes con varias ayudas en un mismo destino, que provoca además que la gente se adocene y prefiera tener esas ayudas que no tienen control para no trabajar y ser productivos. No solamente en este sentido, sino luego también, bueno, hay algunas otras ayudas lineales, en las que, bueno, si tú pagas la gasolina con ciertos determinados productos, pues tienes un descuento, da igual, que seas el marqués de no sé qué, o que seas una persona que necesitas el coche vitalmente para trabajar y tienes el mismo descuento, o incluso esa persona que no tiene la posibilidad de adaptarse a ese tipo de tecnología de pago no tenga esos beneficios, ¿no? Por lo tanto, claro que habría que ver qué sucede y ver esas ayudas cómo se distribuyen. Pero la verdad es que yo tengo pocas esperanzas con este actual gobierno. Digo tengo pocas esperanzas porque todas las ayudas que han venido de Europa, nadie sabe nada. Estamos ahora esperando a ver, hay una serie de empresas que dicen que se han beneficiado de estos fondos con unas cantidades millonarias y nadie dice nada. Es que esta es la segunda parte. No solo eso, es que además está entrando dinero. O sea, ¿a quién se ha dado esas ayudas? ¿A qué? Yo no quiero pensar mal, y, vamos, digo, presuntos amigos. No creo, se habrá dado con una redistribución justa, pero mucho me extraña que no se den esos datos. Que, hombre, ese derecho fundamental que tenemos a la información y a la transparencia, creo que todos los españoles nos merecemos saber en qué se está empleando un dinero que nos están dejando desde Europa. Y aquí nadie dice nada, algún día lo sabremos y a lo mejor nos vemos escandalizados de que de esas cantidades que se han ingresado pues se pueden redistribuir de una manera diferente y ayudar precisamente a aquel que más lo necesite. Todo esto ya digo que es complicado. Además aquí todo se le echa la culpa a Ucrania. Yo creo que ha habido problemas previos a Ucrania que estaban sin resolver, en fin, toda la pandemia y todo lo que surgió a través de todas estas circunstancias fue un rejón importante en España del cual nos estamos recuperando, pues como se están recuperando otros países. Ahora al final salió lo de Ucrania, todo le echamos la culpa a Ucrania, que ahora sí que tiene influencia, sobre todo pues hombre, en la importación de algún producto que es necesario pues para la alimentación de los animales, el precio de los piensos, todo esto ha subido de tal manera que se están sacrificando animales porque no se les puede mantener, porque claro, los ganaderos y agricultores en muchas ocasiones no les es rentable explotar sacar adelante sus explotaciones porque están perdiendo dinero. Claro, perder dinero al final la gente se arruina, pero se arruina del todo. En fin, habría que hacerlo, está pendiente, es complicado, pero hay que poner algo de parte de quien tiene más posibilidades. Estoy de acuerdo. Hacienda tiene la información de todos nosotros. Saben hasta cómo respiramos y de qué lado nos acostamos en la cama cuando dormimos. Poco más o menos. Todo. Absolutamente todo. Pero es que hay un componente adicional, que es a lo que se refiere el señor Senado. O sea, es que además, en una situación en la cual los precios están subiendo, Europa está inyectando dinero en España. Que esto es algo así como echar gasolina al fuego. O sea, cuando los precios suben, si tú en una zona en la que los precios están subiendo, además inyectas dinero, automáticamente creas más margen para que esos precios suban. Si además cuando tú inyectas ese dinero no se utiliza de la forma correcta, lo que estás provocando es un auténtico caos. Y en este momento está viniendo de dinero de Europa, como ha dicho el señor Senado, que no se sabe exactamente cómo se está distribuyendo, para qué se está utilizando. Desde luego para lo que tenía que utilizarse todos sabemos que no, pero que además lo que provoca es una subida de margen. Y luego hay una cuestión que esa ya no es una cuestión de justicia en cuanto a que las ayudas fueran redistributivas o fueran, vamos a decir, para aquellos que de verdad tienen menos. Y es que se producen dinámicas que son absurdas. Te pongo el ejemplo. Si tú lo que haces es bonificar, como se ha hecho la gasolina con los 20 céntimos, a todo el mundo, pongamos por caso, y supongamos que yo lo necesito, porque lo necesito, y el señor Senado no lo necesita, ¿qué sucede? Que esos 20 céntimos que le estás perdonando al señor Senado los va a utilizar para comprar más aceite, y lo que provoca es la subida del precio del aceite. Es decir, me estás bonificando la gasolina, pero por cuestión de mercado lo que estás haciendo, como se produjo, que aquí los carburantes se introdujeron las ayudas y ciertas limitaciones, y se topó el precio, y nos encontramos con que los productos se empezaron a disparar, los productos básicos precisamente, se empezaron a disparar muchísimo más que en Europa, porque al fin y al cabo lo único que sucede es que hay una circulación del dinero. Por lo tanto, una política en la que tú le perdonas lo mismo, vamos a decir, o ayudas lo mismo a los que pueden y a los que no pueden, tiene un efecto perverso que es el que vuelve como un boomerang a aquellos que tienen más necesidad, porque terminan subiendo el precio del aceite. Por lo tanto, yo creo que la clave es, esta vez, si tienes que actuar
poco vas a poder hacer contra un mercado que en este momento se está ajustando por muchos motivos. Fíjate, hemos nombrado 3 en concreto. Poco podrás hacer, pero si quieres hacer algo, hazlo bien y hazlo de forma que eso sea para aquellos que en ese proceso lo están pasando mal o lo pueden empezar a pasar mal. Si no, agua de borrajas, es que no sirve para nada. ¿Creen ustedes que estos precios van a seguir subiendo? Sí. Sí, sí, sin duda. Hay margen. Ojalá no, pero van a seguir subiendo. Hay margen. Probablemente durante el próximo año. Digo, si no hay unas medidas generales también en Europa, que la cuestión puedan frenar a través de sujetar lo que es el flujo de dinero que circula, complicado. Javier Martínez, José Ignacio Senao, gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Pues muchas gracias como siempre. Bueno, y gracias también a todas las personas que nos siguen en este programa y que están con nosotros en nuestros temas de la tertulia.